Y a todos los asistentes a la última conferencia de este ciclo. Les agradecemos mucho su asistencia, su constancia y que estén aprovechando estas grandes oportunidades que tenemos con nuestros conferencistas, que todas y todos son gente de primera. Vamos a cerrar este ciclo con la participación de la doctora María del Consuelo Maquíbar Maquíbar, a quien le quiero dar la bienvenida muy especial y cariñosamente, porque no están ustedes para saber todo el esfuerzo que ella hizo para estar presente hoy con nosotros, porque se quedó sin internet en su casa, y gracias al amparo y a la solidaridad de Maru Peña puede estar ahora atentamente, muy lista desde temprano. Y la verdad es que yo considero que esto es un gran esfuerzo y es un lujo para nosotros, porque la doctora Maquíbar tiene una cantidad y calidad de méritos académicos de verdad muy sorprendentes, de verdad. Ya sé que no te gusta, Consuelo, pero yo tengo que decirlo. Ella es licenciada en Historia y es maestra y doctora en Historia del Arte por la UNAM. Orgullosamente Puma, la doctora. Puma. Oye. Pero además ella es profesora investigadora emérita del INA y tiene mucha experiencia en museos. Déjenme decirles, ella no lo puso en su semblanza, pero yo sí lo quiero decir, que en 2019 le hicimos institucionalmente, así el INA le hizo un homenaje como la mejor investigadora de museos que yo conozco en el Instituto Nacional de Antropología, y me tardé 3 horas en convencerla porque ella no quería ser homenajeada, y sin embargo tuvimos uno de los homenajes más bonitos de esta serie. Hubo muchísima gente que fue y se alegró por sus enormes méritos. La doctora Maquíbar fue directora del Museo Nacional del Virreinato en 1977 y volvió a hacerlo de 1991 a 1998. Durante ese periodo ella hizo un gran trabajo en el Museo del Virreinato, parte del cual se cristalizó en muchas publicaciones muy importantes sobre las colecciones del museo, pero además hicieron un gran trabajo de vinculación con la comunidad. En fin, me tardaría toda la mañana en decirles todo lo que ha hecho la doctora. Ella trabaja actualmente en la Dirección de Estudios Históricos del INA. Es autora de 6 libros, de más de 100 artículos y capítulos de libros sobre arte colonial mexicano, iconografía religiosa e historia de la Iglesia en México. Participa también en varios seminarios y siempre es requerida para dar cursos, para impartir conferencias, para dar asesorías. No sé cuántas tesis habrás asesorado, Consuelo, pero siempre con esta disposición a colaborar generosamente, compartiendo todo lo que sabe. Entonces, le invitamos y de verdad pensamos que podemos cerrar, aunque suene como muy gastada esa metáfora, con broche de oro este primer ciclo de conferencias para trabajadoras y trabajadores de exconventos agustinos y centros comunitarios. Consuelo, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Diana, pues muchas gracias de veras por tus palabras que, como siempre, están llenas de cariño, a veces exagerado, pero bueno. Y de alguna manera, pues tengo que agradecer el hospedaje de mi amiga Maru por toda la situación que me tocó vivir esta semana, que curiosamente es una semana donde tengo pues varias conferencias, estoy dando pláticas a un grupo en Puebla, etcétera. Pero bueno, lo importante es que mi amiga Maru me dio ahora sí que hospedaje y afortunadamente pude cumplir con pues los compromisos que tenía. Lo que vamos a hablar, y voy a empezar a pasar las diapositivas. ¿La ven todos? Necesito saber si están viendo. Todavía no.
Madre. Es que tienen que darte la opción de compartir. A ver, ahí. Ya me la dieron. No, pero tú tienes que activarla aquí. Espérenme un minuto. Sí, Consuelo, no te presiones. A ver. ¿Dónde está la señal? Hay un cuadrito que tiene una flechita dentro. Junto al micrófono. Junto al micrófono. A ver, junto al icono del micrófono. La no, parte a superior. chiquita, No, no, a chiquita. junto al micrófono. No, pero no es ahí. A ver, espera. Por donde está el botón de salir y esto. Ahí está. No, Maru. Me dijeron que junto al micrófono. Sí, pero ¿dónde está la pantalla de Teams? Ajá, en la pantalla de Teams. A ver, ¿me puedes volver a decir dónde? Arriba de la parte superior derecha de la ventana del Teams es el icono de hasta la derecha, junto al donde está el botón de salir. Es un cuadrito con una flechita dentro apuntando para arriba. Cuadrito blanco. Ajá. ¿Y luego dónde es donde se abre? Ahí le da clic y donde tenga la ventana, ya nada más la selecciona. La pantalla compartida. Ajá. ¿Ya? No, no se ve. A ver, voy a compartir mi pantalla un momento para a ver si estamos bien. Ahí, perdón, esta no está anotada. Este es el icono, yo lo tengo con tache, y cuando uno le da clic, ¿Cuál es el icono? Aquí. Es que aquí, Acá. ahí le aparece arriba, a nosotros nos aparece. Ajá, ya lo veo. Ahí es donde le da uno clic y despliega hacia abajo una lista y las ventanas. Entonces, ¿dónde está la flecha? Ajá, aquí, donde, ajá, este cuadrito tiene una flechita, le da clic ahí. Entonces, y dice pantalla compartida. Ajá, y ahí ya selecciona la ventana donde tenga la presentación. Debe decir, nada más tiene una sola pantalla, en la pantalla donde dice pantalla. Es que está apagado el que dice al lado. Creo que ahí vaya. Ok. Ahí está, ya nada más sería poner la presentación enfrente. A ver. ¿Ya? Ok, sí, ya nada más ¿Ya se ve? Ajá, ya nada más hay que ponerle en pantalla. Ahora voy a... Ahí. ¿Ya? Sí, ya se ve. Está la de los hábitos agustinos, supongo que hay que recorrer eso. Ahí está. Ahí está ya. Perfecto. ¿Todo lo ven bien? Sí, se ve muy bien. Ok. Bueno, les platico. Muy bien. ¿Perdón? Les platico cómo armé la plática, que de alguna manera lo que yo pensé en ustedes, que somos trabajadores de museos, y sobre todo los espacios en los cuales trabajan. Entonces pensé en dar una revisión desde quién fue San Agustín, quiénes fueron los agustinos, y luego un poco ciertos temas que me interesaba, que por lo menos a mí como trabajadora de museo, pues me hubiera gustado saber. En primer lugar, pues, ¿quién fue San Agustín? Y seguramente esto con el padre también lo vimos y demás, pero vamos a retomar lo que para mí es fundamental dentro de lo que conocemos de su vida. Bueno, sabemos que es un personaje de la historia sagrada, pues muy antiguo, del siglo IV,
muere en el principio del siglo V y sabemos que su vida transcurre en el norte de África, en lo que hoy es Argelia, básicamente. Ahí fue donde él vivió y sobre esos terrenos fue realmente su vida. En su búsqueda racional por encontrar la verdad, se metió a varias doctrinas como el maniqueísmo. Evidentemente es una persona brillante, inteligente, pero en su búsqueda de qué es lo que él quería realmente en la vida, su madre era católica, estaba bautizada, Santa Mónica, de la cual hablaremos después, pero él realmente se aparta de su madre, tratando de encontrar, con lo inteligente que era, pues su propia verdad. Y entonces, básicamente, entró al maniqueísmo, donde los maniqueos, pues qué tremendo, porque es una doctrina, no sé si hasta la fecha haya, pero por lo menos sí hay personas que siguen bajo esta teoría de que no hay otra cosa más que el bien o el mal, no hay nada intermedio. En Milán, porque se desplaza a Europa, y en Milán conoció y escuchó a San Ambrosio, que va a ser uno de los grandes doctores de la Iglesia, que la palabra doctor para la Iglesia es una persona sabia, estudiosa, que busca siempre la verdad de la Iglesia, de la doctrina cristiana. Entonces ahí conoce a San Ambrosio, lo oye predicar y él mismo encuentra en las palabras de San Ambrosio el cambio que él deseaba en cuanto a su pensamiento, en cuanto a lo que él pensaba era lo correcto. Y a partir de la amistad que tiene con San Ambrosio, empieza realmente su conversión. Él escribe el famoso libro de las Confesiones, donde, como el nombre lo dice del libro, él habla de cómo era su vida antes de conocer y de disfrutar y de saber la verdad que tanto había buscado. En el año 387 se bautiza y se consagra al servicio de Dios. Esto desde ahorita hay que comentarlo, porque el consagrarse a la vida religiosa, pues no era como ahora que entramos a los conventos. En ese tiempo era realmente apartarse de la vida diaria, de la vida rutinaria, y se apartaban a las regiones despobladas, porque se pensaba que así no tenían las tentaciones humanas. En el año 387 se bautiza y se consagra realmente al servicio de Dios. Aquí tenemos su madre, Santa Mónica, lo sigue. Esto es bien interesante. Santa Mónica siempre fue una presencia importantísima en su vida. Ya vamos a ver después el papel que ella tuvo en la fundación de la rama femenina. En el año 391 se ordena sacerdote y se dedicó a predicar para convencer a los herejes como los maniqueos a donde él había pertenecido. Escribe La ciudad de Dios, que es una de las obras que la Iglesia considera fundamentales desde el punto de vista teologal, que contiene realmente la verdadera filosofía de la historia del cristianismo. Y escribe un tratado sobre la Santísima Trinidad, porque vamos a ver que él va a ser el gran defensor del dogma de la Santísima Trinidad. Estamos hablando del siglo IV. En el 429 vivió el asedio de los bárbaros, acuérdense ustedes de todas estas tribus que bajan del norte de Europa y que van tomando las partes europeas que ya estaban, desde luego, pues podemos decir, viviendo una vida civilizada, si así le podemos llamar. Poco tiempo después muere. Ahora vamos a ver la fundación de los agustinos. Se da muy tardíamente. ¿Por qué digo esto de tardíamente? Fíjense, en el siglo XIII surgen eremitorios y cenobios que siguen la regla de San Agustín. ¿A qué me refiero con esto? Es medio, cuesta trabajo, a mí me costó trabajo un poco de entenderlo. Para que entendamos desde San Agustín hasta el siglo XIII, entonces tenemos que entender en esos siglos intermedios qué pasó.
pues hubo gente que fue siguiendo a San Agustín y después a los seguidores de San Agustín, pero vivían en los desiertos, vivían separados. Eso era lo que se llamaba un cenobio, o sea, pues lo que va a ser justamente el fundamento de lo que van a ser los monasterios y los conventos. Entonces hubo un grupo fuerte que se dedicó a vivir en los desiertos, en lo que no estaba poblado, para tratar de orar y seguir la regla de San Agustín. Pero estamos hablando que eran personas que vivían su religiosidad al interior. O sea, todavía no estamos hablando de gente que predicaba, sino simplemente que trataba de vivir esto, su propia vida religiosa, para lograr su salvación. Pero ¿qué va a pasar? El Papa Alejandro va a apoyar la creación jurídica de la Orden de los Ermitaños de San Agustín en 1256, es decir, en el siglo XIII. Desde luego, todo este grupo de ermitaños van a Roma, se acercan al Papa y consiguen por fin en 1298 que el Papa Bonifacio VIII confirmara esto como una orden religiosa. Es de hecho una orden muy antigua, estamos hablando del siglo XIII, cuando ya entonces se considera una orden religiosa. Para 1329, fíjense cómo fue prosperando. Ya había 21 conventos con 5,000 religiosos. Es decir, muy pronto esto se da a conocer y hubo desde luego seguidores que ya vivieron en conventos, o sea, ya vivían en construcciones. Y vamos a dar un brinco brutal para entender cuándo llegan a la Nueva España. Esto ya lo vimos con el padre también. Los primeros agustinos llegan básicamente de las provincias de Castilla y Andalucía. O sea, claro, pues eran españoles. Llegan por San Juan de Ulúa en 1533. Es, de hecho, la tercera orden religiosa que llega a la Nueva España. Primero llegaron los franciscanos en 23, luego llegaron los dominicos en 24-26, y luego en 33 van a llegar los agustinos, encabezados por estos personajes: Fray Francisco de la Cruz, Fray Juan de San Román, Fray Jerónimo de San Esteban, Fray Agustín de la Coruña, Fray Alonso Borja, Fray Jorge de Ávila y Fray Juan de Oseguera, que seguro para algunos de ustedes estos nombres pues ya son comunes. Al principio, como no tenían dónde vivir, los hospedan los dominicos en su convento de Santo Domingo, que seguramente ustedes conocen, que está aquí en el centro, lo que ahorita consideramos el centro, que era un convento muy grande, que fue cercenado para hacer, como yo digo, la cochina calle que no va a ningún lado, porque para eso rompieron el convento, y ya nada más queda la iglesia de Santo Domingo, en lo que es la plaza de Santo Domingo, donde estaban, no sé, yo supongo que ya no están, los famosos evangelistas, que eran los que escribían a máquina las páginas de amor que se mandaban los enamorados. Bueno, para fines del 16 ya tenían, para fines del 16 ya tenían 46 conventos en la zona de Morelos y Michoacán, principalmente. Ahí es donde se hacen las primeras fundaciones agustinas. Maru, contesta, porfa. Después, otra cosa que quería yo resaltar es que esta orden fue la que se encargó por órdenes de la corona española de evangelizar Filipinas. Y entonces la capital de la Nueva España pues era el centro de reunión para partir de aquí, de la capital de la Nueva España, rumbo a Acapulco, para de ahí de Acapulco embarcarse a las Filipinas. Para eso utilizaron el hospicio de Santo Tomás de Villanueva, que al rato voy a comentar algo. Y otra cosa que quería yo resaltar, entre los frailes novohispanos dominicos, agustinos, destacó desde luego Fray Alonso de la Veracruz, que va a ser un gran sabio, filósofo, teólogo. Claro, destacaron muchos,
pero Fray Alonso de la Veracruz fue todo un personaje. Bueno, vamos a dar un brinco. Van a decir, ¿y esto para qué sirve? Pues para mucho. Este es el hábito que ustedes ya todos lo conocen. Tiene mangas anchas, pero lo que quiero resaltar es este cinturón de cuero. Fíjense bien, los dominicos, los franciscanos y todas las órdenes religiosas en general usan o un cordón como los franciscanos o un cinturón. Esto tiene una simbología dentro del hábito, tanto para monjas como para frailes, muy importante, porque se refiere al voto de castidad que han hecho. Entonces, en el caso de los agustinos, es este cinturón que cuelga, van a ver después por qué insisto en esto, que cuelga al centro del cuerpo. Y aquí lo digo, es un cinturón de castidad y protección. Pero fíjense en lo que está señalando la flecha, es este perfil que vamos a encontrar. Ahorita voy a hablarles después de qué se trata. Aquí están, según lo que Diana me ha dicho, los conventos, que espero estén reunidos ahorita, con los que vamos a trabajar. Yuriria, Acolman, Epazoyucan, Culhuacán, Huitzeo, Actopan y Santa Mónica. Debo decirles que verdaderamente tienen un lujo, pero así, lujo de construcciones conventuales extraordinarias. De verdad, yo que viví y tuve la suerte de estar en el Colegio Jesuita de Tepozotlán, pues sí considero que fue un lujo haber trabajado ahí 17 años, porque realmente son edificios que conmueven, que nos invitan a meditar, que nos invitan a conocer su historia. Y yo alabo mucho el proyecto de Diana con ustedes, porque pocas personas tienen el privilegio de estar en un monumento de esta categoría y de quererlo conocer. Y yo siempre digo la frase tan trillada de que nadie ama lo que no conoce. Y yo sí pienso que conociendo el lugar a donde uno trabaja, no queda otra más que amarlo, conservarlo, protegerlo y difundirlo, desde luego. Bien, entonces teniendo en cuenta que estos son los lugares de trabajo, vamos a platicar de algunas de las obras y sobre todo voy a empezar un poco a tratar de mostrarles lo que significa la imagen que tenemos. Desde luego es San Agustín, que está vestido con su hábito. El hábito, desde luego, no crean que lo usó San Agustín. Ya vimos ahorita todo el proceso, cómo se fue dando de todos estos, cuando fueron los primeros que se formaron en eremitorios, etcétera. El hábito, debo confesar, no sé exactamente a partir de cuándo se usó de esta manera, pero lo primero que nos importa es el color. Es un hábito negro y por eso vamos a ver cómo realmente en la pintura mural y en la pintura sobre lienzo se refleja justamente la vestimenta. Esto es una mitra con sus ínfulas, que son estas dos tiras que cuelgan en la espalda. Estas dos tiras son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esta mitra la usan los obispos. Todos los obispos hasta nuestros días usan la mitra. Cuando ustedes ven al Papa, a Francisco, ustedes ven que se pone la mitra, porque él es obispo de Roma. Vive en el Vaticano, que es otro paisito, pero él es obispo de Roma, entonces por eso usa la mitra. Entonces, toda la vida, cuando vean ustedes que alguien usa mitra, quiere decir que es obispo. Y tenemos aquí al santo. Ahorita en esta pintura está con Cristo y la Virgen, pero aquí está ya con la Trinidad, que va a ser una de sus grandes devociones y de sus grandes tratados. Y siempre lo vemos, uno de sus atributos es un libro que lo está leyendo o está escribiendo. Ya comentamos que escribió varias cosas. Escribió La Ciudad de Dios, escribió sus propias confesiones, escribió el Tratado de la Trinidad.
Y bueno, aquí esto se los traje un poco para que vean en pintura y en escultura los atributos que estoy diciendo. Entonces, aquí está la mitra. Y en la pintura aquí lo sostienen los ángeles. Luego, como es obispo, lleva el báculo, que aquí lo tienen ustedes en esta escultura. Y vean cómo se ponen mangas anchas, porque el hábito agustino tiene mangas anchas negras. Y tenemos, bueno, ¿por qué lleva una iglesia? Es una maqueta de iglesia. ¿Por qué? Porque fue un gran fundador. Y lleva libro, pues eso es obvio, ¿verdad? Con todo lo que sabemos que escribió. Y está vestido aquí con la capa pluvial de que la usan los sacerdotes consagrados. Y esta pintura que tienen varias ahí en Santa Mónica, no recuerdo si en los otros museos hay algo, pero esta es una pintura que es una anécdota maravillosa, que debemos de tomar pues con toda la reserva, pero se reproduce mucho en obra de arte, en pintura sobre todo. Y lo que nos dice la tradición es que en su búsqueda, antes de que ya decidiera bautizarse, etcétera, que estaba sentado allí pues imaginen ustedes las playas de Argel en el norte de África, y que ahí se sentaba a meditar y a leer, etcétera. Y en esa meditación que él hace tan fuerte, una de las cosas que meditó siempre y le preocupó siempre era tratar de entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y entonces la tradición y la leyenda, que es bien tierna, dice que mientras estaba sentado meditando en la Trinidad para entender cómo era posible que en Dios hubiera 3 personas, etcétera, vio que había un niñito que iba al mar, tomaba agua con su mano en una conchita y llegaba a un agujero y tiraba el agua. Eso lo hizo en el número de veces, hasta que se aburrió San Agustín. Claro que San Agustín no ha de haber estado vestido como sacerdote, imagínenlo como ermitaño. Y que entonces llamó al niño y le dijo, oye, ¿tú qué haces? Y el niño le dijo, yo voy a vaciar el mar en este agujerito. Y entonces San Agustín le dice, pues claro que eso no se puede. Sí, cómo no. Cuando tú termines de entender a la Trinidad, yo voy a acabar de vaciar el mar en este agujero. Entonces se dice que Agustín dijo, bueno, esto es un mensaje divino. Tengo que entender que esto en mi cabeza va a ser imposible que como humano lo entienda yo. Tengo que creer en esto porque así Dios lo decide. Y entonces tenemos otras obras que son muy buenas, donde vamos a ver que está San Agustín, para variar aquí escribiendo, pero miren aquí este símbolo, es un triángulo inserto en un círculo. Esto es la Trinidad, es un símbolo trinitario. Y entonces por eso les puse este ejemplo, porque tienen que estar ustedes muy abusados para ver en las pinturas que tienen cuáles son los símbolos que aparecen. Tenemos estas 2 pinturas que son para mí muy buenos trabajos, uno europeo y el otro novohispano, y en este caso tenemos a Agustín sorprendido, elevando la mirada al cielo, y en su mano tiene un corazón en llamas. Y en la otra pintura tenemos a San Agustín recibiendo la aparición de la Virgen María con el niño Jesús que lleva un corazón con una flecha. ¿Esto qué significa? Esto lo dice el propio San Agustín en su libro de las Confesiones, que el Señor, o sea, Dios, que en este caso está representado por Cristo, traspasó su corazón con las flamas y las flechas del amor. De ahí viene que el escudo agustino sea un corazón inflamado o cruzado, o las 2 cosas, cruzado con flechas, significando el amor de Dios.
Esta pintura a mí me llama mucho la atención. Está en Santa Mónica y aquí les puse la interpretación. Es la muerte del santo. Entonces está él postrado en su lecho, la famosa mitra de que fue el gran obispo, pero miren todo lo que hay. Desde luego hay personajes. Aquí tenemos a compañeros agustinos que están pues llorando con él, rezando en su lecho de muerte. Este personaje que ve al público, yo pongo que es un clérigo, tal vez el posible donante de la pintura. ¿Por qué se distingue? Porque todos están realmente sumidos en el dolor de la muerte del santo, pero este personaje está mirando al espectador. Entonces, cuando esto les pase en una pintura, hay que tener cuidado, porque puede ser el donante. Luego, aquí está el corazón que lo sostienen los ángeles. Aquí está. Y luego hay algo interesante. Esta figurita, que es como un angelito, es, fíjense bien, de la boca de San Agustín sale como una exhalación. Eso quiere decir que está expirando. Es su alma que va derechito al cielo. ¿Quién la va a coger? Pues la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dijimos que San Ambrosio va a ser su gran doctor, su gran amigo? Pero como va a ser considerado doctor de la Iglesia, es muy frecuente que aparezca con los otros doctores, con San Jerónimo, como en este caso. Pero lo interesante que les quiero hacer ver es otra vez sus atributos. Aquí está el angelito, que gracias a este episodio se transforma su vida, el famoso báculo, su libro, en fin, es de hecho toda esta iconografía del santo que espero ya les quede claro, y si tienen alguna duda ahorita lo platicamos. Bueno, ya vieron ustedes una muy buena plática sobre la pintura mural. Perdón. Ahora yo quiero un poco reflexionar sobre, porque todos ustedes en sus conventos extraordinarios tienen unas pinturas murales maravillosas. Tienen fama los conventos agustinos de estar extremadamente decorados. Yo, pues sí, estoy de acuerdo, pero tampoco puedo negar que los dominicos y los franciscanos tuvieron excelentes trabajos murales. Entonces quiero un poco reflexionar sobre dónde están las pinturas en sus conventos. Y traje esta reflexión que ojalá les sirva. En primer lugar, hay lugares de convivencia común solo de los frailes, que van a ser el refectorio, la sala de profundis, los corredores de los claustros altos y el cubo de las escaleras. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque ahí va a haber pintura mural, ahí va a haber temas que solamente le servían a los frailes. ¿Para qué? Para reflexionar sobre la regla de su orden, sobre su fundación, sobre la historia sagrada, sobre los textos de San Agustín. Pero también hay pintura mural en los lugares a donde tenían acceso los indígenas, los claustros bajos, las capillas abiertas y desde luego las iglesias, los templos. ¿Ahí qué temas hay? Básicamente, por lo que he estudiado, básicamente es la historia sagrada, o sea, todo lo que nos narran los evangelios, y la evangelización, o sea, lo que los frailes querían que aprendieran los indígenas sobre la doctrina sagrada. Y algo muy peculiar de los conventos agustinos son las cenefas de pintura mural con letras en latín alusivas a los textos agustinos. Vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos en el convento de San Nicolás Tolentino de Actopan esta pintura que nos va a servir para explicar siempre que veamos a un santo o a Cristo o a la Virgen que extienden su manto
Los ángeles, por ejemplo, en este caso también. Pero que abajo hay personas, eso quiere decir protección. Entonces, si estamos en Actopan, tenemos que esta pintura es justamente alusiva a la protección del fundador a la orden agustina. Aquí tenemos otra. Y esta está, qué barbaridad. Yo hace mucho, me tienes que llevar, Diana, a Culhuacán, porque hace mucho que no voy. Claro que sí. Ciertamente, Culhuacán tiene una pintura extraordinaria. Y entonces ustedes que están en Culhuacán, pues se van a acordar de esta, donde está San Agustín protegiendo a los agustinos de Culhuacán. Y nos vamos a este tema que es interesantísimo. Y aquí les pongo el nombre de mi colega de Antonio Rubial, porque el que más ha estudiado este tema es Antonio Rubial. Y entonces tomé algunas informaciones que él nos da de estas que se llaman tebaidas. ¿Por qué se llaman tebaidas? Porque ya dijimos que el principio de la orden, desde luego no vestían como agustinos. Ya dijimos que se apartaban a los desiertos y ahí vivían en cuevas o en chozas, en lo que podamos imaginar. Pero lo que es bien interesante es que están reproducidas en sus conventos algunas de estas reproducciones. Podríamos llegar a pensar que en todos los conventos agustinos se hizo este tipo de pintura, aunque no lo sabemos, pero lo que vamos a rescatar es justamente lo que sí tenemos. Y tenemos entonces que en Actopan hay verdaderamente maravillosas tebaidas. Aquí está una que ahorita vamos a ver, pero aquí también en Zacualpan de Amilpas hay otra. Este tema, desde luego, no va a existir en ningún otro convento, ni en franciscanos, ni dominicos, ni en claustros jesuitas, claro que no. Esto solo es parte de la historia agustina. Entonces, es muy importante rescatarlas y además saber lo que significan. Esta es una foto extraordinaria que desde luego rescaté de un detalle. Entonces aquí tienen que esto desde luego es, obviamente es una leyenda de San Agustín vestido ya como obispo, enseñando la regla a sus seguidores. Y entonces lo que es precioso, que además la foto es extraordinaria porque es muy buen acercamiento, para que vean ustedes cómo vivían los primeros agustinos. Estos ya están vestidos con el hábito. Volvemos, han de haber vestido con una tela muy burda, etcétera. Pero esto es justo lo que significa la primera, como quien dice, la primera historia, pues, de la orden. Y vamos a ver los otros temas. Aquí está también en Culhuacán. Y aquí tienen ustedes que Culhuacán tiene de verdad una pintura de una calidad que se ve en varias manos. O sea, la pintura de la tebaida es muy diferente a la calidad de esta pintura, que aquí, si ustedes analizan los rostros, son extraordinarios. Y están hablando de los primeros mártires agustinos. Ya visten el hábito con el cinturón, miren ustedes. Y llevan la palma. Esta palma es una palma de triunfo sobre el pecado, del triunfo sobre la muerte. Y suelen llevarla los mártires. Y aquí quise resaltar cómo en esta enjuta tienen ustedes el escudo de la orden, que es el escudo con las flechas del amor de Dios, tal como dice San Agustín. Y bueno, nuestra escalera extraordinaria. Y desde luego tienen ustedes que saber que además de Actopan, la otra escalera maravillosa es la de Atotonilco, que está muy cerca, bueno, no muy cerca, pero que está justamente en la ruta de los conventos agustinos rumbo a la Sierra Alta de Hidalgo. Ahí en Atotonilco también se pintó la escalera. Desgraciadamente, yo no sé si se ha restaurado, pero cuando yo hacía la visita al convento, se estaba muy perdida, muy perdida. Pero los temas eran parecidos. Y entonces
yo siempre me gusta explicar con esta persona, que es un paseante del público, pero esta persona nos da a entender muy bien cómo es toda la versión de la pintura en esta fotografía. Y entonces lo que quiero hacerles ver es que lo que se pinta es extraordinario, porque va del nivel terrenal, de donde empezamos a subir la escalera, que van a ser personajes ligados a la historia de los agustinos, y subiendo pianito, vamos a encontrar a los filósofos, a los teólogos que leyó San Agustín y que le sirvieron pues realmente de educación en la fe, hasta llegar a la culminación, que ya es donde está San Agustín con los santos que van a ser las grandes devociones de la orden. Aquí tienen ustedes justamente a Santa Mónica y a San Nicolás Tolentino, que va a ser quien le da el nombre y la protección al convento de Actopan. Aquí tenemos en Acolman, fíjense bien, esto que es la pasión de Cristo, pero miren, esto sí me interesa mucho que se fijen. Esto que ven ustedes aquí, y que desgraciadamente nunca lo pelamos, es muy raro que haga esta vuelta. ¿Saben esto qué es? El cinturón. No es nada más que se les ocurrió pintar de negro como aquí arriba para enmarcar. No, esto es el cinturón del hábito. Por eso hice tanto hincapié en la primera fotografía donde está un fraile actual con su cinturón, porque el cinturón lo toman ellos, además de que es parte de su entrega, de su castidad, vaya, es parte muy importante de lo que es la ornamentación, pero que a la vez nos está recordando lo que significa el cinturón. Y entonces aquí tenemos en esta maravilla de claustro, pues es una de las tantas dependencias, la pasión de Cristo. Miren, aquí está perfecto. Cuando ustedes vean esto, hay que seguir la vista para ver a dónde empieza y dónde termina. ¿Se fijan que aquí hay un círculo? Pues aquí es donde se atora la hebilla. Y tenemos entonces que esto está en Acolman, y tenemos que aquí está, que este fue uno de los temas más recurrentes en sus capillas abiertas y demás, el juicio final. Y por este lado, la pasión de Cristo, el Calvario. A su derecha la Virgen María, a su izquierda San Juan y Magdalena sufriente a sus pies. ¿Qué es lo que pasa en los conventos agustinos? Hay cenefas completitas que seguro han visto, con leyendas en latín. Inclusive, no sé, yo me acuerdo que cuando estaba yo dando clases en la facultad, había alguien que estaba haciendo la tesis, no sé si lo logró, tratando de ver todo esto que dice, porque es sumamente importante. Lo único que puedo ver aquí, porque además no sé latín, debo de confesar que siempre he tenido que buscar a mis amigos traductores, pero aquí tenemos perfectamente claro, y está en Acolman, la palabra domus, que quiere decir casa. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, pues hay algo que dice. O sea, no nada más es decoración. En todo hay que ver qué es lo que pretendieron los agustinos en toda esta pintura extraordinaria. Y nos vamos, aunque esto no es de sus conventos, pero quería yo mostrarles algo muy importante, que son los árboles genealógicos de la orden. ¿Qué es lo que sucede? San Agustín es la tierra fértil. San Agustín es el origen de esta orden extraordinaria de religiosos que hasta la fecha existe. Y entonces tenemos como surge un árbol, y de ese árbol surgen ramas, surgen flores, surgen frutos, y entonces tenemos
a los santos que ya están canonizados, o personajes no canonizados, no necesariamente, pero personajes importantes para la orden. La orden agustina tuvo las 3 ramas, o tiene, que son la masculina, la femenina y la terciaria, que son seglares, o sea, gente como nosotros, que deciden unirse y forman parte, pues, de una congregación. Desde luego, desde que se funda la orden, hubo reyes, papas, etcétera, o laicos que fueron terciarios. Y esto pasa lo mismo con franciscanos y con dominicos. En cambio, no pasa con los jesuitas. Esto es privativo por lo que sé. A lo mejor mercedarios y eso sí lo tienen. Pero sobre todo lo que he estudiado son de estas 3 órdenes que evangelizan la Nueva España. Miren, este es otro que está en Atlatlaucan, que la pintura es muy ingenua. Aquí no me cabe duda que intervino la mano indígena dirigida por los frailes. Pero miren qué bueno. Perdón, Consuelo, es que no está pasando tu proyección. Ay, no me digas eso. Sí. No cambia. ¿Desde dónde? Desde Acolman, desde que terminaste de explicarnos lo de Acolman, cuando empezaste a hablar de los árboles genealógicos, ya no vimos. Ay, qué raro. No he movido nada. De ¿Qué hacemos? Se pasma el asunto. ¿Le pedimos ayuda a Joa? Ajá. Nada más que la deje de compartir y que la vuelva a compartir otra vez para que vuelva a cargar. Ok. ¿Qué están viendo ahorita? Ahorita no vemos tu pantalla. Ok. Tienes que volver a compartir. Ya sé, Maru. Y ahora regresas habías abierto después la presentación, ¿no? Al PowerPoint. Marucita. Eso fue lo que hice y no se ve. No lo ven, ¿verdad? Todavía no, pero a lo mejor ya va. Ya se ve, nada más hay que ponerlo en pantalla completa como presentación. O sea, ya la ven. Sí. Sí, pero todavía se ve Sí, se ven el todas. documento. Ok, ya. Y dice texto en latín, en Ahí Acolman, nos quedamos. Ajá. Ahí nos quedamos, sí, ahí dice, A ver ahí si se no ve vuelve a clarito. pasar. A ver, díganme si sigue bien. ¿Lo Sí, ven? ya cambió. Sí, perfecto. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Esto no lo vieron antes? ¿No? Ok, me voy a regresar. Este es el árbol genealógico de Charo, del convento de Charo en Michoacán. Ok. ¿Ya lo están viendo bien? Sí, se ve perfectamente. Ok, Muy bien. me voy al que sigue. Y este es el de Atlatlaucan. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Ah, perfecto. Entonces seguimos. Y bueno, desde luego no podíamos dejar de ver esta maravilla de la capilla abierta de Actopan, donde la historia de la capilla abierta, pues ustedes se la saben yo creo que mejor que yo, que me la contó mi querido amigo José Vergara, que es verdaderamente espeluznante, porque esto, yo cuando empecé a estudiar, esto estaba tapiado, no se podía ver. Y ya después se quitó la tapia y estaba muy perdida la pintura mural. Y mi amigo José Vergara, nuestro amigo Diana, nos contó que uno de los muchachos que, no sé ahorita, ustedes que son de Actopan me pueden decir,
le platicó que él de niño, ahí estaba la porqueriza, y que entonces pues echaba los cubetazos de agua para limpiar. Imagínense ustedes en esta maravilla. Esta es la única capilla abierta que tenemos en el país que sea de estas dimensiones y con este portento de pintura. Desgraciadamente muy perdida algunas de ellas, pero lo que quiero hacerles ver es que en las iglesias conventuales hubo varios tipos de capillas abiertas. A Colman tiene un tipo de capilla abierta tipo balcón. Y esta, que es extraordinaria, nosotros tenemos que entender que aquí podía entrar la gente. Las que eran de tipo balcón, pues claro que no. Por ahí se asomaba el sacerdote y la gente reunida en el atrio escuchaba la misa o lo que fuera. Aquí no, aquí sí entraban. Y esto que ven ustedes aquí blanco delimitado, aquí debió de ir el retablo. ¿Cuáles son los temas? Los temas hay que ver primero la cabecera, el testero, de testa, cabeza, el testero de la capilla, donde está justamente narrado el juicio final y a los lados el Génesis. Entonces tenemos Adán y Eva, aquí son acercamientos. Y en los muros está el infierno. Entonces, imagínense ustedes qué tremendo ha de haber sido a los pobres indígenas que los catequizaban aquí adentro, enseñándoles los tormentos del infierno. Pues así cualquiera no se convierte, ¿verdad? Y muy parecido el programa de Actopan, se los tenía yo que traer, está en esta pequeña capillita que está en Xochoteco. Esta capilla debió de ser parte del gran convento de Mestitlán, de Hidalgo, y es una capilla maravillosa, chiquitita, donde se reproduce exactamente el mismo programa de Actopan. Vamos a ver algunos de los santos, y vamos a empezar por San Nicolás Tolentino, que le da el nombre al gran convento de Actopan. ¿Por qué? Fíjense cómo el hábito otra vez con las mangas anchas, el cinturón, etcétera. ¿Por qué su atributo son las estrellas y una palomita, codorniz o lo que quieran? Entonces tenemos las dos pinturas y ahí les puse muy sintético, es un santo del siglo XIII, que fue de hecho el primer santo agustino, o sea, el primer personaje de la historia canonizado. Fue un gran asceta. Se habla de que solamente comía hierbas y cosas absolutamente de la naturaleza. Pero entonces sus superiores un día lo obligaron a comer pues pichón o pollo o lo que ustedes quieran. Y él, por obediencia, acepta el platillo. Pero cuando ya está encerrado en su celda, nos dice la historia de su vida, que oró para no comer eso porque él quería seguir en ayunas. Y entonces el ave voló de su plato. De ahí viene el que siempre lo representen con un pajarito sobre un plato. Y bueno, el crucifijo pues nos está hablando de toda esta gran devoción que tuvo a Cristo, de cómo se flagelaba, etcétera, para ofrecer su sufrimiento a Dios. Y se le adjudican muchos milagros. De ahí viene, claro, sobre todo ahí en su región italiana de Tolentino. Esto es parte de la iconografía que suele mostrar a San Nicolás Tolentino. Esta es una de las muy buenas esculturas españolas que lo muestra semidesnudo, flagelándose, por esto que les decía yo de cómo se sacrificaba. Esto está en Taxco. Y este es San Nicolás Tolentino, que se le invoca mucho para la redención de las almas del purgatorio. Y aquí les puse, cobró auge su culto, porque sobre todo se promovió mucho el que él era el gran intercesor para redimir a las ánimas del purgatorio.
Santo Tomás de Villanueva. Este personaje español, arzobispo de Valencia, se destacó por su gran preocupación por los pobres. Se habla de que sacaba comida de su convento, panes, pedía limosna y siempre para ofrecerla a los menesterosos. Bueno, pues este personaje es a quien se dedica el gran hospicio que se llamaba de Santo Tomás de Villanueva. Esto, los que vivimos en México, pues lo vamos a reconocer que era antes el Hotel de Cortés. Antes, supuestamente, se habla de que ahí vivió Cortés. Inclusive se decía que estaba ahí sepultado, etcétera. Esto ya se confirmó que no. Pero lo que quiero hacerles ver es que es un edificio soberbio que ha sido restaurado recientemente y ahorita es un museo privado. Yo no he ido, me invitaron a escribir sobre el personaje, sobre Santo Tomás, y no he ido, pero pues supongo que ya me tocó ver algo de la restauración y es un edificio soberbio. Pero miren quién era Santo Tomás de Villanueva. Esta es la escultura que está aquí en el nicho central y exactamente lo que vimos en la pintura, pues es lo que estamos viendo en el nicho. Está Santo Tomás ofreciendo víveres y dinero a los pobres. Santa Mónica, de la que tanto hemos hablado, pues ella no tiene atributo. Lo único que lleva es que la visten de Agustina y siempre es una mujer piadosa, etcétera. Y el gran mérito que tuvo fue de aguantar a su hijo, porque vaya que el hijo dio guerra, pero siempre tuvo paciencia, siempre oró a Dios para su conversión. Y de ahí viene el que cuando San Agustín decide irse al desierto, se va Santa Mónica con él. Y se va también un hijo que tuvo Agustín, de una pobre mujer pues que abandona, y al hijo se lo lleva y supuestamente vivió con él como pues apartado. No se sabe ya después qué fue del hijo. Y busqué santas agustinas, por si tienen ustedes en sus acervos, y una de ellas es Santa Clara de Montefalco, que yo no sé qué tanto aquí en México tuvo culto, pero les traigo quién fue ella. Ella es una persona que vivió también en la Edad Media, siglo XIII, italiana, gran mística. Los místicos eran los que realmente tenían una vida de austeridad y de oración tremenda. Fue consejera de las hermanas agustinas, pero también de sacerdotes y obispos que acudían a verla para recibir consejo de ella. Esto es interesante, que siendo medieval acudan varones a pedir consejo, obviamente consejos espirituales. Su espiritualidad la centró en la pasión de Cristo y su devoción a la cruz. Y cuando murió, esto es interesante, son cosas que uno ahorita no entiende nada, pero en esas épocas, cuando morían personas que se consideraban santas, pues las cercenaban y a ella le sacaron el corazón y supuestamente en su corazón estaban grabados, fíjense bien, los símbolos de la pasión. Por eso tenemos en esta iconografía a Santa Clara con su corazón abierto con los símbolos de la pasión. Y las flores blancas nos están hablando de su pureza, de su castidad. Y aquí tenemos a ella, que supuestamente está en el Museo de Santa Mónica. ¿Qué es lo que tiene en esta balanza? Supuestamente, bueno, a la pobre yo creo que le hicieron todo, la abrieron en pedazos. Y se dice, eso es parte de la tradición, que tenía piedras, pues las ha de haber tenido en la vesícula, vayan ustedes a ver, pero las tres eran idénticas, entonces se tomó como símbolo de la Trinidad, como buena agustina
que bueno, desde luego tuvo que ver mucho su devoción a la Trinidad. Santa Rita de Casia, esta sí tuvo mucha devoción en México y creo que todavía la tiene. Santa Rita sufrió mucho con su marido, pero mucho, mucho, mucho. La golpeaba, era un hombre realmente que la maltrató muchísimo. Y cuando enviuda, tuvo muchos hijos, y cuando enviuda y se espera a que ya no tenga que atender a los hijos, y entra con las agustinas. Y ahí permaneció 40 años hasta que muere. Y tenía una gran devoción por Cristo, por la pasión de Cristo. Y la gran tradición es que se desprendió una de las espinas de la corona y se clavó en su frente. Esa es su iconografía. Por eso se le distingue muy bien. Esta escultura es soberbia, es una escultura española. Pero en esta pintura también vemos un rayo que se desprende de la corona de espinas y que va a dar a su frente. San Pedro de Arbúes. Este pobre le fue muy mal por ser inquisidor. Acuérdense ustedes que el tema de la Inquisición es un tema realmente muy escabroso y de hecho, claro, nosotros la heredamos, la Inquisición se abre aquí en 1571, pero claro que nos llega de España y este San Pedro de Arbúes fue inquisidor y entonces una de las cosas que la Iglesia reconoce pues es su piedad y toda la labor que hizo como religioso y como agustino y demás, pero lo que se destaca es que fue inquisidor. Y lo tremendo es que sus enemigos, en un momento que estaba orando en el altar, llegaron y lo apuñalaron. Esta pintura realmente es extraordinaria. Él ya es un personaje del siglo, ya podemos decir, XV-XVI. Y San Juan de Sagún, realmente, pues claro, es parte de los agustinos, pero se los quise traer porque tenemos una iglesia, un convento extraordinario en Salamanca, Guanajuato, que está dedicado a San Juan de Sagún. Salamanca, Guanajuato, que, perdón que lo diga, es una ciudad medio feíta y ahorita está horrorosa por todo lo que pasa. Pero lo extraordinario que tiene Salamanca, yo los invito a que conozcan, es el convento agustino. De verdad es maravilloso. Está dedicado a San Juan de Sagún y la iglesia es este portento. No hay un espacio libre en la nave con unos extraordinarios retablos. Y de hecho, pues claro, él nace en España y este convento de Salamanca, Guanajuato, es precisamente la herencia que los españoles agustinos quieren dejar aquí y se lo dedican a San Juan de Sagún. Se distingue por su amor a la Eucaristía y mucho en sus prédicas hablaba en contra de los que eran falsos conversos. Y vamos para terminar a ver una devoción que se me hace muy interesante, que es la Virgen de la Cinta. Por eso mi insistencia en el famoso cinturón. La Virgen de la Cinta, también llamada de la Consolación, es precisamente esta pintura extraordinaria. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Está ofreciendo cinturones. Y aquí tenemos al niño Jesús, que también le da cinturones a las santas. ¿Quiénes están? Pues los que acabamos de ver. San Nicolás Tolentino, San Agustín, Santa Mónica y Santa Rita. A Santa Rita siempre la vamos a distinguir porque lleva su espinita en la frente. Y para terminar, pues les quise traer este extraordinario relieve que está en Tepozotlán y es justamente la Virgen de la Cinta. Entonces me costó mucho trabajo entender esta devoción hasta que ya adentrándome hace tiempo a la vida de San Agustín, pues entendí que era una de las grandes devociones agustinas y tenemos a la Virgen, nada más que esto es escultura, es un relieve que pesa muchísimo, pero es bellísimo.
Entonces tenemos cómo la Virgen le ofrece el cinturón a San Agustín y desde luego a Santa Mónica. Pues con esto termino y espero preguntas, comentarios, encantada los recibo. Ay, miren, aquí hay otra, que es lo mismo, la Virgen de la Cinta. Ay, perdón, todavía no acababa. Bueno, aquí están los 4 doctores de la Iglesia que les comentaba hace un momento. San Ambrosio, su gran amigo por el que se convierte, San Gregorio y San Jerónimo. Ahora sí, ya se acabó. Pues, ¿qué te digo, Consuelo? Nos has regalado una plática interesantísima, muy amena, con tu estilo didáctico. Yo creo que nos dejas muy buen sabor, muy, muy motivado nuestro intelecto, digamos, y pues más enamoramiento por todo lo que es el legado de los agustinos. Estamos atentas para preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya sea encendiendo su cámara y indicándonos que quiere hacerla, o bien a través del chat, y nuestras compañeras toman nota de sus inquietudes. Tenemos tiempo. Consuelo terminó puntualmente, tenemos un buen ratito para comentarios, estoy segura que cada quien desde sus conventos tiene inquietudes. Yo quería preguntar, Consuelo, en lo que se animan más personas. Ajá. No sé si se me ocurre, como sabemos que se conformaron 2 provincias, la del Santo Nombre de Jesús en el centro y la de San Nicolás precisamente en Michoacán. Ajá. Y yo te quería preguntar si hubo como más, o sea, si podemos distinguir de alguna manera la iconografía de una y de otra provincia, o siguen compartiendo los mismos símbolos, digamos. Yo creo que sí, Diana, yo creo que la iconografía en general es algo de lo que acabamos de ver. No dudo que haya cierta preferencia, por ejemplo, en Actopa por San Nicolás Tolentino, obviamente, pero Ajá. yo creo que fueron estas devociones que acabo de comentar como casi las principales, y que de alguna manera sobre eso giró todo el programa iconográfico de los conventos. Muy bien. Digo, por ejemplo, en Culhuacán están los mártires, Sí. y eso es muy interesante. Entonces, habría que ver, a mí me va a dar mucho gusto saber cuáles son los temas que ustedes consideran que se dan nada más en cierto convento. Eso va a ser bien interesante. Ver si, por ejemplo, esto de los mártires que hay en Culhuacán no lo hay en otro convento, por ejemplo. A ver quién se anima, porque por ahí está Saraí, que es de Hidalgo, está Pepe, por supuesto, está Guillermo de Acolman. No sé si se animen a comentar o a preguntar. Por O por lo ejemplo, menos que ya pongan atención para ver realmente qué pueden sacar. Y después nos reunimos y me platican, porque me interesa mucho. Tenemos una pregunta de Hilda Islas Ortiz. ¿Por qué los agustinos plasmaban los árboles genealógicos? No, ese fue un tema que plasmaron todas las órdenes. Tenemos árboles genealógicos franciscanos, dominicos, jesuitas. Eso fue común, porque el árbol genealógico lo que pretende es enaltecer la orden, dar a conocer quién fue el fundador y quiénes fueron los otros santos. O sea que fue muy común. Esto sí fue muy común en todas las órdenes religiosas. ¿Ya se fueron? ¿no? Muchas Estaba gracias. viendo, Tenemos otra pregunta de Antonio Galván García. Dice, mi pregunta es si todo este corpus iconográfico se repite a lo largo de los exconventos y qué elementos híbridos podemos encontrar, las gárgolas y elementos fantásticos que significarían.
Las gárgolas. ¿En dónde hay gárgolas? En Cuitzeo. ¿En qué museo, por favor? Porque no sé. En el exconvento de Cuitzeo. ¿Sí No la escuchaste, Consuelo? ¿Perdón? Consuelo, ¿nos puedes hacer favor de prender tu cámara ¿Por qué no está prendida, Maru? para verte? Dice el compañero que en Cuitzeo Que la hay cámara. gárgolas. Ahí estás. Que en Cuitzeo hay gárgolas. Ya está prendido. Yo no me acuerdo, pero la gárgola siempre tiene una connotación monstruosa, porque la gárgola, les digo, no me acuerdo cuáles son, pero la gárgola sirve como drenaje. Entonces, la gárgola es una invención medieval, podemos decir así. Son famosísimas las gárgolas de las catedrales medievales, que tienen unos rostros espantosos de monstruos y que arrojan la suciedad, el agua sucia que se arrastra pues por todas las cubiertas, ¿no? No sé si eso es lo que querías preguntar, el que preguntó. A ver, mientras nos contesta, tenemos una pregunta que te quiere hacer Leonardo Ramos, que es de Cuitzeo. ¿Puedes hablar, por favor, Leonardo? Bueno, en la sala de Profundis, de lo que era el antiguo convento, hay está Jesús crucificado en el descendimiento, si no me recuerdo, pero tiene a su alrededor puros agustinos. No sé qué connotación le podemos dar, qué significado a esta, okay, cómo lo podemos interpretar. Porque están agustinos en vez de estar María, está San Juan, quien fueron quienes descendieron a Jesús. A ver, yo creo que eso es muy interesante porque es hacer justamente que la orden misma esté reflexionando sobre la muerte de Cristo, sobre la salvación misma de Cristo en la cruz. Entonces, eso a mí me interesaría verlo porque no lo ubico. Y lo que dices es que está en la sala de Profundis. Está en lo que era sala de Profundis. Eso es muy importante, porque es la sala a donde se velaba a los muertos, a los frailes muertos. Entonces, esa reflexión de estar en el momento del sepelio, viendo ese momento, pues están hablando de la salvación que va a tener esa persona que ha muerto a través de la redención de Cristo. O sea, es un tema maravilloso, ¿eh? No te oigo. Es que cerré mi micrófono. Aquí hay varias preguntas más y felicitaciones, Consuelo. Perdón, ahorita te doy otra vez la palabra, Leonardo. Damos curso a 2 preguntas y le pido a Raúl Durón si tiene una pregunta, si apagas tu cámara y también tú, Leonardo, para dejarle más banda a la maestra. Muchas gracias. A ver, aquí hay un comentario de José Vergara que dice que en 2015 se restauraron las pinturas de Atotonilco el Grande. ¡Ay, qué maravilla! No las he visto restauradas. Dile que me tiene que llevar. Pues a ver, Pepe, antes de terminar tenemos una fecha para ir a ver. Lupita Gaviña de Yuriria te felicita, dice que fue una información muy clara, muy completa, muy bien explicada y que se siente muy motivada para seguir aprendiendo. Qué bueno. Tenemos de Guillermo Mena Méndez, que es un compañero que es parte de nuestro equipo de Acolman, y comenta que hay una Virgen de la Lactancia. Si puedes comentar algo al respecto. ¿En dónde? ¿En qué convento? En Acolman. Ah, en Acolman. Sí, bueno, el tema de la Virgen amamantando o dando leche es un poco, podría yo decir que tampoco es muy recurrente, porque no todo el mundo se animaba a mostrar a la Virgen con el pecho descubierto, pero lo que está significando
es exactamente lo mismo que si fuera la sangre de Cristo, o sea, la redención. En el caso de María no es que redima, pero sí de alguna manera es el apoyar la devoción y la salvación a partir del culto a María, ¿no? Ujú. Ok, y una pregunta de Joana Moraita, que es también de nuestro equipo, dice que en el exconvento de Yuriria hay símbolos del sol y la luna, Claro. que si tienen algún significado especial dentro de la orden. Pero desde luego, no solo en la orden, en general el sol y la luna tienen el significado más obvio que vemos, que es el principio y el fin, el día y la noche. Y ahí hay que ver cómo están. Si están, por ejemplo, en un calvario, que muchas veces aparece el sol y la luna, nos está dando a entender que Cristo es el principio y el fin de las cosas. Si están con la Virgen, y entonces ahí lo que estamos viendo es la Virgen María por sí misma, como mujer, no servía para nada. Como mujer fue valiosísima e importantísima porque fue la madre de Dios. Y entonces es muy común ver a la Virgen María parada sobre la luna, dando a entender que ella es la luna, que tiene luz porque Dios le dio la luz a partir de que de ella nació Cristo. Eso es la simbología que podemos ver. Ok, gracias. Leonardo, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? Bueno, un poco a lo mejor, no sé si conozca el exconvento de Cuitzeo, fue Claro restaurado. que lo conozco. Claro, claro. Fue restaurado del 2006 al 2010. Ajá. Y precisamente toda la iconografía que se encuentra en el claustro bajo, pues tiene que ver con la pasión y muerte de Jesús. Claro. Pero en particular me llama mucho la atención que tiene pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, está donde está la ballena de Jonás. Jonás. Y no sé cómo lo podamos interpretar. Porque... La ballena de Jonás es símbolo de redención, porque Jonás salió vivo de la ballena. Entonces, eso está involucrando lo que es la redención de que nosotros vamos a vivir en Dios de acuerdo a nuestra vida, como la llevemos. Es un poco como tener claridad de que podemos ser Jonás, de sufrir, de vivir, pues ahora sí que lo que vivimos en la tierra, pero que en última instancia nos podemos salvar, si queremos. Sí, y de igual manera, pues creo que en la gran mayoría del tema que estuvo comentando, pues son muy semejantes lo que son las capillas abiertas al portal de peregrinos, pero sí nos llama mucho la atención algunas imágenes que aún están incompletas o inconclusas, como este tema que le comento de que en la mayoría de las pinturas de planta baja tiene temas de las dos de lo que sería el Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso es doctrinal 100%. Sí, seguramente los frailes lo usaban para evangelizar. Así es. Nada más como comentario. Gracias y felicidades. Gracias. Gracias, Leonardo. Vamos con Raúl Durón, por favor. Hola a todos, buenas tardes ya. Muchas gracias, maestra Consuelo, por nutrirnos mucho y muy interesante la charla. Pero siento yo, nosotros estamos ubicados en un exconvento, en el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, en San Cristóbal. ¿Dónde? ¿En qué convento? En San Cristóbal, en el exconvento de Santo Domingo de Guzmán. Pero, ¿Están en Chiapas? Estamos en Chiapas, sí. ¡Ay, qué maravilla! Sí, pero fíjese que durante todo el proceso de las conferencias, pues yo me he percatado que, por ejemplo, en el caso Chiapas, hay muy poca documentación bibliográfica que nos permita en su momento conocer todo el procedimiento que llevaron las órdenes. Hay, desde luego, mayor información para la orden dominica por ser una de las más poderosas y que alcanzó pues un apoyo muy importante. Pero en el caso de, por comentarle algo,
En la cabecera municipal de San Cristóbal contamos con una fachada extraordinaria, en el convento de Santo Domingo, donde Claro. efectivamente aparecen dos corazones, y pues dedicada a San Agustín, ¿no? Ajá. Y para el municipio de Teopisca también está una iglesia dedicada a San Agustín. Entonces, mi pregunta va relacionada a que normalmente las investigaciones que se dan para estas órdenes, pues desde luego vienen desde el centro de México, muy a pesar de nosotros, los chiapanecos, que nosotros pues estamos como muy administrados a través de Guatemala y no desde el centro de Claro, México. Entonces, claro. como que hay mucha mucha ausencia de elementos que nos hablen como muy a profundidad de las órdenes, y en especial la de San Agustín. Entonces, sería muy interesante pues conocer su punto de vista relacionado con el sureste, relacionado pues desde luego con la orden, ¿no? Cómo se desarrolló la influencia que tuvieron los colonos, por lo menos en los primeros 3 siglos de conquista. Entonces tenemos como los chiapanecos como muchas lagunas relacionadas, no solo con esta orden, sino con las otras órdenes que a lo largo de 3 siglos se fueron estableciendo en la provincia de Chiapas, ¿no? Pero muy interesante todo la charla y todo toda las intervenciones de los maestros, porque aprendimos mucho, por lo menos en mi caso, ¿no? Pues muchas gracias por su comentario y lo entiendo perfecto. Y aumentando a lo que usted comenta, ciertamente toda la historia del sureste cambia muchísimo de la historia del centro. Desde la manera como llegó ahí la conquista, la colonización y desde luego la evangelización, porque además también la población era diferente. Si bien es cierto, había grupos indígenas, bueno, Chiapas, pues hasta la fecha tenemos que entender la gran diferencia y cómo realmente se fue desenvolviendo el cristianismo y cómo después se fue mezclando. También eso digo, San Juan Chamula, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de esa mezcla de las tradiciones indígenas con la catolicidad, que no tiene ya nada que ver. Y eso no nada más pasó ahí, ¿eh? Yo he tenido la suerte de visitar algunas poblaciones de Sinaloa, donde hay también una interesante simbiosis entre catolicismo y toda esa religiosidad indígena que hay que respetar, desde luego, y que hay que conocer. Ahora, en el caso de Chiapas, ¿qué le puedo decir? Lo conozco muy mal, me encantaría conocerlo mucho más. Tengo una alumna chiapaneca que estimo muchísimo, que de hecho, gracias a ella me he acercado más hacia todo lo que significan los retablos, las iglesias, etcétera, porque he tenido que estudiarlas, pero desde luego que amerita un estudio mucho más profundo y que pues hay que analizarlo porque hay mucha diferencia con el centro, mucha diferencia de cómo llegaron, cómo evangelizaron, cómo construyeron lo que tienen, las devociones que hay, son muy distintas a lo que tenemos nosotros aquí en el centro. Ok, gracias, Tomás. Gracias, Raúl. Hay una pregunta de Saraí Arellano de Epazoyucan, otra de María Luisa Pérez Rosas de Actopan. Si te parece, te las digo para no tomar mucho tiempo, porque nos quedan poquitos minutos, pero Claro, ha despertado mucho interés tu plática, pero tiene que ver con algo de lo que decía Raúl ahorita. Saraí quiere saber qué hay de cierto en que los indígenas colocaban a sus dioses debajo de la cruz atrial, rindiendo culto a sus dioses y no tanto al cristianismo. Y la segunda es de María Luisa de Actopan, que te agradece mucho, y dice que en los techos de los pasillos de Actopan existen imágenes de calaveras con caminos que llegan a querubines.
¿Qué significaría eso? Bueno, lo primero, que de hecho, ay, esto, yo, perdón que lo diga, pero a veces creo que son fantasías. Porque no hemos, que yo conozca, no he encontrado ningún dato en ninguna crónica, que para mí la crónica es la que importa, de los religiosos agustinos, o franciscanos, o dominicos, o jesuitas, o lo que sea, de que en las cruces atriales se ponía un ídolo. Eso no lo he encontrado. De que sí hay noticia, porque los frailes mismos lo hablan en sus crónicas, de cómo la población indígena en ocasiones siguió teniendo sus cultos y seguía adorando a sus dioses. Eso está muy revisado y sí pasaba. Pero eso de que abajo de la cruz atrial, lo dudo mucho, porque son de piedra. Entonces, ¿a dónde ponían el ídolo, lo que fuera? Lo veo difícil. Y con respecto a lo otro, pues la mera verdad no lo encuentro, vaya, no lo conozco, no sabría explicar por qué pasa. Pero sí hay como muchas imágenes de cráneos, ¿no? ¿En dónde? En Hay los que ver conventos. dónde están. Ah, ok. Porque de cráneos, sí te puedo decir, en los retablos que están dedicados a las ánimas del purgatorio. Que son retablos realmente, pues, expiatorios, para que la gente vaya y rece por las almas del purgatorio, y para que cuando yo me muera no me vaya tan mal, y me vaya al purgatorio, pues, ¿no? En ese caso, sí he visto retablos preciosos, donde tallados en madera y dorados, hay cráneos, hay tibias, pero son retablos dedicados a las ánimas del purgatorio. Pero el ver así cráneos regados por todos lados, realmente no los ubico. O sea, necesitaría yo verlo para ver. Hay que ver en dónde están, en qué parte de la construcción están. Porque podríamos pedirle a María Luisa, tal vez si puede tomar fotos, mandárnoslas y hacértelas llegar, y entonces tú nos podrías orientar mejor. ¿Cómo no? Entonces, bueno. Hay otra pregunta que me parece que la contestaste en el texto, de Lupita Gaviña, de Yuriria, que dice que en el claustro bajo del exconvento de Yuriria hay pintura mural representando escenas del Vía Crucis. ¿Qué significa? Pero no es que signifique nada, es el Vía Crucis, y eso yo sostengo, y a partir de lo que se dice en la crónica, que ahí en el Vía Crucis entraban los indígenas y rezaban el Vía Crucis con los frailes. Por eso están en el claustro bajo, porque esto quiero hacérselos ver, porque mucho tiempo, inclusive cuando yo era estudiante, se hablaba de que el indígena no podía entrar a los claustros. Eso ya está desechado desde hace muchísimo, porque la crónica dice lo contrario. Entonces, si tenemos esos temas, por eso les puse un cuadro donde les decía yo los temas que no estaban al acceso de los indios, que son los temas que ven, por ejemplo, la escalera. La escalera de Actopan, los indígenas no la entendían, pues ¿cómo la iban a entender los filósofos y los místicos y demás? Pero en cambio el Vía Crucis, claro que sí lo entienden. Epazoyucan es uno de los modelos más bellos porque todavía conserva la policromía, donde está todo el Vía Crucis. Entonces, imaginemos entonces a los frailes rezando el Vía Crucis con la comunidad indígena, pues sobre todo en Semana Santa, por decir algo, ¿no? O cualquier viernes o cualquier día. Claro. Bueno, Manuel Martínez, ¿quieres hacer una pregunta? Por ahí me pareció ver tu mano levantada. Bueno, si no se anima, Manuelito, tenemos una petición, le damos chance para que se conecte. Leonardo Ramos, el compañero de Cuitzeo que te hizo las preguntas hace un ratito, pide orientación bibliográfica sobre iconografía religiosa y pregunta si hay algún texto sobre iconografía específicamente de los agustinos. No, para nada. No, específica, ¿verdad? Sobre una orden no conozco. Iconografía general sí hay mucha. Si quieres, Diana, después te la paso.
Claro porque que hay sí. muchos libros de iconografía. Hay que tener cuidado de cuáles. Yo les voy a recomendar los que yo considero serios, porque como digo, si voy a Sanborns y veo todo lo que hay de ángeles, pues me encuentro la angelología, que para qué les cuento, que no tiene nada que ver con la iconografía cristiana. Pero yo te mando una lista de los libros fundamentales, ¿cómo no? Muchísimas gracias. Sí, pues yo creo que tenemos que ir cerrando. Consuelo, de verdad que yo creo que tú dices que yo soy exagerada, pero Sí, totalmente. Ya no digas nada. Ya no yo digas creo nada. que tu plática ha sido, como decía alguno de nuestros participantes, muy nutritiva y muy motivadora y nos quedan muchas ganas. Que De les hecho, sirva de algo es lo que me importa. estamos haciendo una encuesta sobre temas en los que le interesa al grupo profundizar para un segundo Muy bien, ciclo de conferencias, muy ¿no? bien. Y seguramente te daremos lata y te seguiremos pidiendo asesoría, porque verdaderamente nos ha gustado muchísimo tu plática. No puedes escuchar los aplausos, pero yo creo que sí te podemos mostrar un reconocimiento que hemos preparado para ti, que te haremos llegar para, pues a lo mejor no es para agradecer en lo que se merece, pero es un testimonio Muchas de, gracias. de Muy nuestra agradecida, de gratitud, veras muy agradecida. ¿no? Y ahí está, te lo haremos llegar Gracias. a tu correo y también queremos darle un agradecimiento especial a Óscar Pineda. Ojalá y prenda su cámara, porque Óscar es quien ha hecho posible que este ciclo Ya se acaba hoy, ¿verdad? Claro, siguiera su curso. Entonces, claro. nosotros tampoco tenemos manera de agradecerte, Óscar, más que dándote otro testimonio por nuestra gratitud, por todo tu apoyo y esperamos pues que por lo menos sea recibido con toda la gratitud que tenemos, porque todas las semanas nos estuvo apoyando. Entonces, muchísimas gracias, Óscar. Gracias a Esperamos usted. seguir contando contigo. Y Claro Consuelo, que sí. pues no nos queda más que reiterar de verdad No, nuestro gracias a agradecimiento. ustedes y que disfruten mucho y que trabajen mucho. Sí, Eso sí, me sí, da mucho gusto. vamos a hacer nuestros guiones para nuestras exposiciones Claro, en, claro. en cada centro y ya te invitaremos a inaugurar, Encantada, conocer. encantada. De verdad, Gracias. gracias, Consuelo. Adiós. Muchas gracias a todas y a todos.